Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta temática en la cual vamos a explicar sobre la fisiología respiratoria. Como libro de referencia para esta explicación, hemos utilizado el libro de Guyton, en la cual nos podemos guiar, ¿no? Bien, como una breve introducción, pues vamos a decir que la fisiología respiratoria, pues es uno de los procesos más importantes en el ser humano, ya que esto pues permite a las personas a mantener una homeostasis, ¿no? Como por ejemplo, pues a mantenerte de manera saludable, ¿no? Ya que pues el sistema respiratorio ayuda a botar el dióxido de carbono, ¿no? Entonces es por eso la gran importancia de estudio de este tema que no deja de ser importante. Bien, la fisiología respiratoria, pues a ver, vamos a la siguiente. Bien, primero, antes de iniciar, explicar, ¿no? Primero he creído conveniente hacer unas mejoras, ¿no? Como primero, pues, hacerlo más entendible, ¿no? Hacerlo más didáctico, esta breve ponencia, ¿no? Entonces, es muy importante entender otras ramas también que, pues, van a permitir entenderlo mejor, ¿no? La fisiología. Entonces, la anatomía, ¿por qué no? Entonces, en este caso, pues, explicar la anatomía, ¿no? O sea, las partes de este sistema que no deja de ser importante, ¿no? Como primer inicio, pues, tenemos la boca, ¿no? La boca, tenemos las fosas nasales, ¿no? Tenemos la faringe, ¿no? También tenemos la epiglotis, la laringe, la tráquea, ¿no? Tenemos los bronquios, ¿no? También tenemos los bronquiolos, pues los músculos intercostales, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Acá tenemos el otro músculo, ¿no? Y todos, pues, estos músculos son muy importantes, ¿no? Ya que, pues, gracias a estos músculos se puede dar la inspiración y la expiración, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de estudio de estos músculos, ¿no? Y acá tenemos el diafragma, ¿no? El diafragma que es, pues, un músculo súper importante, ya que más adelante, conforme vamos a ir explicando, vamos a explicar del por qué su importancia, del por qué es importante este músculo, ¿no? Bien. Bien, seguimos con anatomía, ¿no? Aquí ya tenemos un poco más, más profundo, ¿no? Más extracto, ¿no? Acá, como podemos evidenciar, pues tenemos la laringe, ¿no? La laringe, también tenemos la faringe, la tráquea, ¿no? Que está compuesto por músculo y cartílago, ¿no? También tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, los bronquios, ¿no? Y pues, y que los dos pulmones, ¿no? Están sentados sobre un músculo súper importante que es el diafragma, ¿no? Y si hacemos un zoom en esta partecita de acá, pues vamos a ir a esta posición, ¿no? Entonces, anatómicamente, pues por la parte interna se va a ver de esta manera, ¿no? Acá tenemos pues los sacos alveolares, ¿no? Los sacos alveolares, en las cuales pues estos sacos alveolares pues cumplen una función súper importante en la fisiología, ¿no? Que es el de hacer el intercambio de gases, ¿no? También tenemos los alveolos, que los alveolos pues hacen el intercambio gaseoso casi un 70 a un 75-80%, ¿no? También tenemos las arterias, la parte de irrigación, ¿no? También tenemos las arterias pulmonares, los bronquiolos terminales, ¿no? Y la vena pulmonar propiamente dicha, ¿no? Entonces, de esta manera,
ya una explicación breve, ¿no? Sobre esta, sobre esta, sobre esta información, ¿no? Sobre esta información. Bien, vamos a seguir. Bien, acá vemos un corazón, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿por qué ha puesto un corazón, no? Bueno, pues el corazón es recordemos que la fisiología respiratoria, ¿no? La fisiología respiratoria, pues está ligada, ¿no? A otros sistemas, ¿no? Como por ejemplo, pues en este caso, el sistema del corazón, el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, es decir que si es que hay un problema en el corazón, pues va a haber problemas en el sistema respiratorio, ¿no? En la parte la parte pues puede haber mucho dióxido de carbono, ¿no? Ya no se va a poder dar la oxigenación correspondiente, ¿no? Entonces, es por eso, pues, la importancia, ¿no? Entonces, miren, aquí este es un corazón, ¿no? De la manera, de la parte interna, ¿no? De la parte interna, ¿no? Y bueno, pues este corazón está muy bonito, ya que se puede explicar bien chévere, ¿no? Entonces vamos a explicar cómo es que funciona esto, ¿no? Bien, eh, antes de iniciar, pues nosotros debemos entender ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Cómo es que se da, por dónde llega, de dónde viene esa sangre contaminada y el para qué, ¿no? Entonces hay ciertas preguntas que pues muchas veces nos preguntamos y no sabemos, o tal vez sí sabemos, pero no lo entendemos, ¿no? Entonces, bien, eh, recordemos que nuestras células de todo nuestro cuerpo pues están constantemente trabajando, ¿no? Trabajando. Entonces, nuestras mitocondrias, ¿no? Ellas son las encargadas de transformar ATP, ¿no? Ellas son las que botan ese dióxido de carbono, ¿no? Una vez ya de que ya necesita, pues, ciertas materias, ¿no? Entonces, esas mitocondrias eliminan, ¿no? Eliminan a través del torrente sanguíneo pues el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, eh, antes de eso, pues estas mitocondrias eliminan este dióxido de carbono y va pues directamente al corazón, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por dónde llega al corazón? Pues obviamente llega, ¿no? Por la vena cava superior y la vena cava inferior, que vemos acá, ¿no? Vena cava inferior, vena cava superior, ¿no? Llegan pues a la aurícula derecha, ¿no? Acá está la válvula tricúspide, ¿no? La válvula tricúspide, y gracias a una cierta presión, pues esta válvula tricúspide se abre y pasa pues la sangre al ventrículo derecho, ¿no? Luego se cierra la válvula tricúspide gracias a una presión, que eso ya es un problema de fisiología cardiovascular, ¿no? Pero que no deja de ser importante mencionarlo. ¿Para qué? Con el fin de que ustedes la entiendan, ¿no? Entonces, gracias a una presión, pues se abre esta válvula y pasan pues hacia las arterias pulmonares, ¿no? Tanto izquierdo y como derecho, ¿no? Entonces se va, llega a los pulmones, pues en los pulmones se da el intercambio gaseoso o la hematosis y pues esta sangre que llega ahí, ¿no? Se da ese intercambio, o sea, la sangre que llega está con dióxido de carbono, ojo, la sangre que llega está con dióxido de carbono, se da el intercambio gaseoso, entonces al darse ese intercambio gaseoso, pues la sangre se convierte pues una sangre muy rica en oxígeno, ¿no? Entonces es importante entender eso. La sangre se convierte muy rica en oxígeno. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por dónde regresa? Pues va a regresar al corazón nuevamente, pero ya no regresa por la vena cava inferior y superior, sino regresa por otro lado, ¿no? Que son las venas pulmonares, tanto superior y tanto inferior, ¿no? Llega a la parte de la aurícula izquierda, gracias a la presión, pues se abre esta válvula mitral, ¿no? La válvula mitral se abre, pasa pues al ventrículo izquierdo, ¿no?
pasa al ventrículo izquierdo y una vez que ya está la sangre acá, pues se abre, ¿no? Por acá, gracias pues gracias a un, ¿cómo se llama? Gracias a un impulso cardíaco, ¿no? Gracias a un impulso cardíaco, ¿no? Va a ser pues que ese impulso cardíaco se llama pues la sístole, ¿no? La sístole. Entonces, esa sístole va a expulsar, va a abrir esta válvula de acá, ¿no? Esta válvula, entonces esa sístole expulsa, ¿no? Expulsa la sangre y esta sangre rica en oxígeno, pues sale por acá, por la aorta, ¿no? Por la aorta, exactamente, por la vena aorta, ¿no? Perdón, por la arteria aorta, ¿no? Entonces, la arteria aorta, pues, desciende hacia arriba, ¿no? Desciende hacia arriba y estas partes pues va a ir hacia la parte inferior de nuestro, perdón, hacia la parte superior de nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo nuestra cabeza, nuestros brazos, entre otras partes que nuestras células pues necesitan, ¿no? Y esa sangre oxigenada pues es muy rica y muy beneficiosa para nuestro cerebro, ¿no? Recordemos que si el cerebro no recibe oxígeno, pues va a haber ciertas reacciones, ¿no? Ciertas reacciones como mareos o entre otras reacciones, ¿no? Que eso ya es fisiopatología, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en lo que es fisiología nada más, ¿ya? Entonces, y de esta manera también desciende por la parte de atrás, ¿no? Por la aorta hacia abajo, ¿no? Hacia las partes inferiores del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo la cintura, pues también tenemos nuestro riñón, o sea, a todo el cuerpo, ¿no? A todo el cuerpo. Llega a los riñones, llega al hígado, llega a toda la irrigación, ¿no? A toda la irrigación. Entonces, vamos recapitulando esta parte para que se entienda. Entonces, decimos que los pulmones están llenas de estructuras alveolares, pues que se encargan de realizar la hematosis, ¿no? Que es nada más que el intercambio gaseoso, ¿no? Tanto entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, las células que dijimos, las mitocondrias, específicamente, todo el tiempo están eliminando CO2, que viene a ser dióxido de carbono. ¿A través de quién? De las venas cavas, tanto superior e inferior. Entonces dijimos que llegan a través de las venas cavas superior e inferior. Y llegan pues a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, pasa al ventrículo derecho, luego va a los pulmones a través de la arteria pulmonares y en las venas, perdón, y en los pulmones, pues se genera el intercambio de gases, o sea, se da el intercambio gaseoso. Una vez dado este proceso, la sangre regresa muy rica en oxígeno, ¿no? Llega pues hacia la sangre regresa por las venas pulmonares que ya lo mencioné, superior e inferior, y en la contracción ventricular que les dije que se llamaba sístole, es expulsada por la aorta, ¿no? Es expulsada por la aorta, ¿no? Ahora, vamos a hacer vamos a hacer acá otra diapositiva. Ya vamos al pulmón, ¿no? Hacia el pulmón, ¿no? Vamos ya al pulmón. Dejamos el corazón, lo dejamos tranquilo, que siga funcionando y vamos a nuestro corazón, ¿ya? Perdón, a nuestro pulmón. Bien, entonces, ahora acá ya tenemos un corte, ¿no? Tenemos un corte de un pulmón que viene a ser pues un pulmón derecho, si no me equivoco, ¿no? Un pulmón. Ahora, los pulmones están cubiertas pues por una membrana serosa, ¿no? Por una membrana serosa, una pleura visceral, que viene a ser esta, ¿no? Esta es la pleura visceral, que viene a ser pues la parte un poquito más interna, ¿no? Por acá, ¿no? Esa es la pleura visceral. Tenemos, tenemos una pleura parietal, que es esta, que es la parte más externa, que queda la parte de afuera, ¿no?
Entonces, y entre las dos pleuras, pues hay un líquido, ¿no? Un líquido súper especial que va a permitir, pues, a estas dos pleuras que no rocen, ¿no? Que no rocen, ¿no? Que siempre haya una expansión y una contracción, ¿no? Es como un corazón, ¿no? Que va a permitir, pues, a que no se rocen, a que siempre haya una dilatación, se mantenga dilatado, ¿no? Y este viene a ser nada más, pues, que el líquido pleural, ¿no? Que se encuentra entre las dos pleuras, ¿no? Visceral y parietal, ¿no? Entonces, de esta manera, está conformada por nuestro pulmón, ¿no? Y que no deja de ser importante saberlo, esa parte anatómica, ¿no? Porque nos ayuda a entender, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a otra diapositiva. Bien, acá tenemos la parte más, 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 ¿cómo se puede decir? Dinámica, ¿no? Más dinámica, hecho como un dibujo, ¿no? Acá pues tenemos las partes, ¿no? Las partes de un pulmón. También tenemos, pues, acá tenemos, por ejemplo, tenemos acá, la tráquea, ¿no? Tenemos la tráquea. A ver, permítanme un momento. Pues tenemos la tráquea, ¿no? También tenemos los bronquios, ¿no? Los bronquiolos segmentarios. También tenemos los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos, ¿no? Los alveolos, exactamente. En total son 21 ramificaciones, 7 bronquiolos que son a base de cartílago, ¿no? 14 bronquiolos de un milímetro y bronquiolos terminales, ¿no? Y también contiene un músculo liso, ¿no? Músculo liso, ¿no? Entonces, ahora, lo que hace el intercambio gaseoso no es todo la estructura de los pulmones, la tráquea, los bronquios segmentarios. Ellos no hacen el intercambio gaseoso. Ellos solamente son conductos que permiten distribuir a la sangre, pues, ¿hacia dónde? Hacia el lugar específico donde se da el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, ahora, ustedes preguntarán, pero entonces, a mí siempre me dijeron que el intercambio se da en los pulmones. Entonces, yo sé que los bronquios son los pulmones. No, no es así, ¿no? No es así. Entonces, donde se da específicamente el intercambio o la hematosis, se da en los bronquiolos respiratorios, en los conductos alveolares, en los sacos alveolares y el 70% en los alveolos, ¿no? Los alveolos cumplen un dato súper importante. Ellos son los que hacen el 60 al 70% del trabajo del intercambio gaseoso. Por eso, cuando hay una neumonía y afecta estos alveolos, este paciente no va a poder respirar, así de simple. Pero eso ya, como les dije hace un momento, es fisiopatología. Ahora estamos en fisiología, ¿ya? Entonces no hay que confundirnos todavía porque pues los cursos son así, ¿no? De escala, de escala en escala en escala. Ya conforme vas estudiando, vas aprendiendo, ¿no? Vas entendiéndolo ya, así, ¿no? Entonces, que esto quede claro, ¿no? ¿Dónde se da la hematosis? Se da en los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y en los alveolos en un 70% a 60%. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues, se da la hematosis, ¿no? El intercambio gaseoso. Ya sabemos ya dónde se da, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar
sobre un punto súper importante. Mecánica de ventilación. Ustedes dirán, pues, ¿pero qué tiene que ver esto? No, pues sí, tiene que ver mucho, ¿no? Tiene que ver mucho. Entonces, acá, en la mecánica de ventilación, pues vamos a entender qué es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, y a eso se le llama proceso mecánico de ventilación, ¿no? Ahora, nosotros, ¿qué entendemos por respiración, no? Entonces, la respiración es la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono, así de simple, ¿ya? La respiración, entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Entonces, ¿dónde se da ese dióxido de carbono? En las mitocondrias, en nuestras células, ¿no? Ahora, el pulmón están, como les dije hace un momento, sentaditos sobre un músculo importante para la respiración, que es el músculo del diafragma, ¿no? El diafragma, ¿no? Y este diafragma, pues obviamente, ¿no? Tiene que estar inervado para que este músculo tenga reacción, tenga movimiento, ¿no? Y este nervio es el nervio frénico, ¿no? El nervio frénico que vemos acá, ¿no? El nervio frénico que inerva al diafragma, ¿no? Entonces, y ese diafragma está inervado por el nervio frénico, ¿no? Entonces, el diafragma, para que se contraiga o se relaje, depende mucho del nervio frénico. Ahora, ¿qué pasa si hay una lesión en el nervio frénico? Pues obviamente que sí va a comprometer en la respiración, pero ¿no? Ahora, ustedes dirán, dame un ejemplo, una parálisis del diafragma, que puede ser unilateral, que puede ser uno, o bilateral, o total, pues, ¿no? O total. Ahora, si se dañan ambas, son bilaterales. Ahora, si es unilateral, o sea, un nervio, pues esto sí hay una solución, ¿no? Puede ser eh, responder a una buena terapia, ¿no? Puede responder a una buena terapia. Entonces puede ser que sí haya una recuperación, ¿no? Entonces es importante ahí, ¿no? Ahora, vamos a ir a otro punto. La mecánica de ventilación, ¿no? La mecánica de ventilación. Aquí es súper importante entender esta partecita, ¿no? La mecánica de ventilación, los pulmones, pues acá los pulmones pueden expandir y contraer de dos maneras: movimiento diafragmático y movimiento costal. En los movimientos diafragmáticos, estos movimientos hacen de movimiento hacia arriba y abajo para alargar o acortar la cavidad torácica. ¿Con la ayuda de quién? Del diafragma. Por eso es importante, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué dice la teoría? Dice, si hay una lesión en el nervio frénico, entonces compromete la respiración. Y si hay una lesión en el nervio frénico, entonces el diafragma ya no va a poder cumplir su función, ¿no? Ya no se va a ayudar en la mecánica de ventilación, ¿no? Para la expansión, ¿no? Por eso es importante eso, ¿ya? Ahora, el movimiento costal, pues en este movimiento se va a dar la elevación y el descenso para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Ahora, vamos a ir a un poco más profundo, más intenso, ¿no? Miren, acá en el movimiento diafragmático, en la inspiración, ¿no? Que viene a ser esta, en la inspiración,
¿no? En la inspiración, pues en la inspiración es coger aire que se va a dar una contracción y eso pues es como que coges vida. Respiras, ay, qué rico, ¿no? Coges vida, porque si no respiras aire, pues no hay vida, ¿no? Entonces a eso le llamamos, ¿no? A eso le llamamos, ¿no? Ahora, en la inspiración se va a dar dos dinámicas. Contracción diafragmática y el diafragma se va a ir ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Desciende hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Eso se va a dar ¿en dónde? En la inspiración. Cuando tú coges vida, pues, ¿no? Coges vida. Ahora, en la expiración se va a dar dos temáticas. Uno, relajación diafragmática y pues el diafragma anatómicamente se va hacia la parte de arriba, ¿no? Y esto gracias al retroceso elástico pulmonar y estructuras abdominales comprimentes, ¿no? Comprimentes. Que estos pues van a ayudar a esto, a la expiración y a la inspiración, ¿no? Entonces es importante saber eso, ¿no? Es importante. Bien, vamos a seguir. Ahora ya entendimos la parte, cómo es que se da, ¿no? Cómo es que se da y todo eso, ¿no? Ahora vamos, perdón. Me estoy saltando algo importante, ¿no? Acá, seguimos acá en esta partecita, no me quiero saltar, no me quiero apresurar. Ahora, en la inspiración van a participar ciertos músculos de nuestro cuerpo. Y esos músculos son, uno, los intercostales externos, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo serratos anteriores y los escalenos, ¿no? Eso se llama los músculos inspiratorios que elevan la caja torácica, ¿no? Que elevan la caja torácica, ¿no? Hacia arriba. Ahora, en los músculos expiratorios son solamente dos. Una, intercostales internos y rectos del abdomen, ¿no? Que estos, su función es descienden la caja torácica, ¿no? Entonces, miren, uno, cuatro músculos elevan la caja torácica y dos descienden la caja torácica, es decir, relajan, pues, ¿no? Relajan. Bien, ahora pasamos a un punto importante que es la presión pulmonares, presión pulmonares. En las presiones pulmonares tenemos dos, ¿no? La presión pleural y la presión alveolar. ¿Qué dijimos en las primeras diapositivas? La pleura viene a ser estas partes, ¿no? ¿Se acuerdan que dije la pleura externa, interna y el líquido pleural, ¿no? Entonces, eso funciona fisiológicamente, pues gracias a presiones, ¿no? Ahora, cuando nosotros inspiramos, cuando nosotros cogemos vida hacia adentro, a los pulmones, se va a dar una presión, ¿no? Una presión pleural. Que esa presión es que inicia de -5 y que llega a -7,5, ¿no? Esa es la presión pleural, ¿no? Acá está, ¿no? Eso es lo que dice el Libro de Guyton, ¿no? De -5 y que llega hasta -7,5, ¿no?
Entonces, esa parte que quede Photoshop, ¿ya? Bien, excelente. Vamos bien hasta ahí. Ahora, en la expiración, es decir, como ven las flechas saliendo, ¿no? Es decir, que cuando sale, cuando ya eliminamos dióxido de carbono, pues se va a dar una presión pleural de -5, ¿no? De -5, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el libro de Guyton, ¿no? Y que no deja de ser cierto, ¿no? Porque es un libro, pues, que da mucha patente, ¿no? Con mucha información súper, súper buena, ¿no? Entonces, que eso quede claro, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre la presión alveolar, ¿ya? Bueno, la presión pleural ya quedó claro. Ahora, presión alveolar, ¿no? Bien. Bien, en la presión pleural, perdón, en la presión alveolar, en la inspiración, cuando nosotros inspiramos, cogemos aire, pues esta presión alveolar va a ser de -1, ¿no? Acá vemos de -1, ¿no? De -1 centímetros, ¿no? De -1, ¿ya? Ahora, fíjense que acá es en signo negativo al momento de la expiración, al momento de botar el aire, cambia a positivo, o sea, a +1, ¿no? La presión alveolar, ¿no? Miren, ojo, acá el alveolo queda dentro del pulmón, ¿ah? El alveolo, pues, es la parte, como les dije, por eso que les dije yo al inicio, les dije que el alveolo cumple el 70% del intercambio de gaseoso. Entonces, estamos hablando acá de alveolo exactamente. Presión alveolar, repito, ¿ya? Entonces, esta es la presión alveolar, ¿ya? Ahora, ¿en qué tiempo, en qué duración se da esto? Esto se da en la inspiración de 2 segundos y en la expiración de 3 segundos, ¿no? O sea, pasa ese tiempo para darse, pues, estas situaciones fisiológicas, ¿no? Que acabamos de comentar en estos momentos, ¿no? Bien, acá tenemos un esquema que está del libro de Guyton, ¿no? Y bueno, acá vemos un esquema bonito que en realidad sí se entiende muy bien. Acá, como les dije hace un momento, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, acá vemos el volumen pulmonar, ¿no? El volumen pulmonar, que ya lo vamos a ver más adelante, que todavía no, ¿no? Acá vemos la presión alveolar, ¿no? En la inspiración y en la expiración. ¿Cuánto dijimos que era en la presión alveolar? De -5, ¿cierto? De -5, ¿no? De -5, ¿no? En la presión, perdón, en la presión alveolar de -1, ¿no? Entonces acá está 0, ¿no? Acá debería ser +1, no, +1, +2, ¿no? Pero como está en retroceso, entonces sería -1, ¿correcto? Entonces, inicia en -1, ¿no? En la presión alveolar, en la inspiración, y en la expiración ya con positivo, ¿no? +1, pues, ¿no? +1, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre la presión pleural. O sea, estamos explicando la figura, ¿no? La partecita esta que sale ahí en el libro, ¿no? En el libro, ¿no? Y estoy seguro que ya lo han visto ustedes, ¿no? Acá, la presión pleural. ¿De cuánto dijimos que era? De -5, ¿no? ¿Hasta dónde llegaba? Hasta -7,5, ¿no? Entonces, acá estamos, -4, -5, ¿no? Entonces, inicia desde -5, ojo, en la inspiración. ¿Y hasta cuánto llega? Hasta -7,5, ¿no? Eso se da en la inspiración. Y en la expiración cambia, ¿no? Llega a -5, ¿no?
a menos 5. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen del cuadrito, ¿no? ¿En qué tiempo dijimos? En la inspiración, 2 segundos y la expiración, 3 segundos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos avanzando. Bien, ahora vamos a hablar sobre algo importante, ¿no? Que no deja de ser súper importante, ya que pues esto nos permite pues a nuestros pulmones seguir funcionando, ¿no? Seguir funcionando de manera correcta, ¿no? El surfactante, ¿no? Vemos acá el surfactante, ¿no? El surfactante, su función específica es evitar el colapso, ¿ya? El colapso pulmonar, ¿no? Ahora, esto reduce la tensión superficial causada por las moléculas, eh, tanto de agua en la superficie, pero no, en la superficie, ¿no? Entonces, el surfactante, acá, el surfactante es un agente activo de superficie, ¿no? En agua, ¿no? Y como les dije, reduce la tensión superficial, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero el surfactante, ¿de qué está compuesto? ¿De dónde sale? ¿Qué células lo producen? Fácil, ¿no? El surfactante es producido ¿por qué células? Neumocitos tipo 2, ¿ya? Estos neumocitos tipo 2, que son las células epiteliales, ojo, alveolares, ¿ya? Alveolares. Entonces, por eso es la importancia de entender que la parte alveolar es el que da el intercambio gaseoso del 70%. Repito por tercera vez. Entonces, las células epiteliales alveolares producen neumocito tipo 2, ¿ya? Tipo 2. Y esto constituye el 10% de la área superficial alveolar, ¿no? O sea, estos neumocitos constituyen el 10% del área superficial del alveolo, ¿no? Ahora, los neumocitos tipo 2 segregan o secretan, pues, al surfactante que está compuesto, ¿no? Que está compuesto por, uno, fosfolípidos, proteínas y iones de calcio, ¿no? Iones de calcio, ¿no? Entonces, el surfactante, en poco resumen, el surfactante es impredecible, ¿no? Es muy necesario, ¿no? Cuando no hay, la tensión superficial es tanta, ¿no? Es tanta que aprieta al alveolo y este alveolo colapsa, ¿no? Ojo, y si no hay, eh, no hay si no hay surfactante, simplemente no hay hematosis, no hay intercambio gaseoso y este paciente pues va a tener reacciones adversas, ¿no? Reacciones adversas, como una cetocidosis, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el surfactante es un agente activo de superficie en agua, reduce la tensión superficial, ¿no? Y pues es de mucha importancia entender esta parte, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que todo bien, ¿ah? Todo bien. Bien, antes de ello, de pasar a los volúmenes y capacidades, pues quiero mencionar que el radio alveolar y la tensión superficial es muy importante entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si hay una obstrucción alveolar, se da un colapso o una obstrucción, pues va a disminuir el radio alveolar, ¿no? Y no va a permitir el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces el radio tiene que mantenerse bien, ¿no? Bien establecido, ¿no? Entonces por eso dice,